están? Espero que estén bastante bien. Y hoy día vamos a iniciar nuestro módulo, nuestro segundo módulo. Aperturamos lo que es la sesión número 21. Y para ello vamos a compartir la clase. Como ustedes están observando, hoy día estamos conversando acerca de uno de los sistemas que se encuentran dentro de lo que es la función de nutrición, como es el sistema digestivo. Ahora, por estudio, para una mayor comprensión del tema, lo vamos a dividir en dos partes. Hoy día vamos a hablar sobre el sistema digestivo número 1. Ahora, el sistema digestivo es un conjunto de órganos, como lo podemos apreciar acá. Es un conjunto de órganos que realiza muchas funciones, dentro de la que destaca lo que es la digestión. Ahora, el sistema digestivo se divide en dos partes, lo que es el tubo digestivo, que inicia en la boca y termina en el ano, es decir, boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, terminando en el ano. Ahora, la segunda división o la segunda parte son las glándulas anexas. En otros libros lo pueden encontrar como estructuras accesorias. Y se ubican las glándulas salivales, tenemos a lo que es el hígado, debajo del hígado, si ustedes lo observan acá, muy pequeñito, tenemos lo que es la vesícula biliar y tenemos lo que es el páncreas. Muy bien, a continuación veamos cuáles son las funciones que realiza este sistema. Tenemos que se encuentra la primera función, la función de ingestión, que quiere decir cuando se introduce el alimento hacia la boca. Proceso mecánico, es un proceso que va a permitir la división del alimento hasta convertirlo en pequeñas partículas. Por ejemplo, el proceso mecánico se puede dar en la boca. El proceso mecánico también se da a la altura del estómago. También lo podemos encontrar en la parte intestinal. Digestión. La digestión es la transformación del alimento en nutrientes. Recuerden que por nutrientes hablamos de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, de sales minerales. Secreción es cuando los diferentes órganos digestivos van a eliminar jugos digestivos, ¿sí? Diferentes jugos digestivos o enzimas. La enzima es un catalizador, es una sustancia que permite acelerar o aumentar la velocidad en la reacción. Absorción. Las sustancias nutritivas van a la sangre. Excreción, se va a formar lo que es la materia fecal. Compactación es cuando todos los residuos o cuando toda la materia fecal se va a eliminar hacia el exterior. Entonces tenemos, miren, diversas funciones, 7 funciones que realiza el sistema digestivo. No solamente la digestión, sino eso conlleva otras más. Ahora, veamos cuáles son los tejidos que presenta el tubo digestivo. A ver, voy retrocediendo. Imaginemos a ver que hacemos un corte al tubo digestivo, a esta zona. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se observan esos tejidos? Miren, acá lo podemos apreciar. En este caso, el tubo digestivo va a presentar diferentes capas o túnicas, se le denomina capas o túnicas. Estas capas, desde la capa más interna, tengo lo que es la túnica o la capa mucosa. Es un epitelio de revestimiento porque va a tapizar o va a revestir las estructuras internas del tubo digestivo. Su función es la absorción, va a absorber. En esta zona se van a encontrar glándulas. Se van a encontrar vasos sanguíneos, se encuentra lo que es el tejido linfático. Posteriormente tenemos la túnica submucosa. La túnica submucosa va a presentar tejido elástico. Tiene muchos vasos sanguíneos, vasos linfáticos y tiene un plexo, ¿sí? Un plexo tiene. Este plexo se llama plexo submucoso. Al estar en la submucosa se llama plexo submucoso. Controla la motilidad. ¿Qué quiere decir? Ayuda al desplazamiento del alimento. Luego vamos a encontrar la túnica muscular. En la túnica muscular, como ustedes acá están observando, se va a organizar en una capa circular
interna y en una capa longitudinal externa. Miren, acá tenemos la parte externa y acá tenemos la parte interna. Estas túnicas, entre estas, se va a encontrar lo que es el plexo Auerbach. Ese plexo permite que el tubo digestivo realice lo que es la actividad peristáltica, es decir, que realice movimientos peristálticos, o sea, movimientos serpenteados. ¿Para qué? Para ayudar a que el alimento, por ejemplo, que se encuentra en el esófago, se desplace y vaya hacia lo que es el estómago. El estómago tiene movimientos peristálticos y hace que esos fragmentos vayan al intestino delgado y así sucesivamente. Y encontramos lo que es la túnica serosa, que es la capa, ¿sí? Es la capa, miren, es la capa externa ya, es la que está pegadita, ¿sí? Pegadita a lo que es la grasa. Ahí se van a encontrar muchos vasos sanguíneos, muchos vasos linfáticos y vasos nerviosos. Y se va a adherir a las estructuras que están cerca a ella. Ejemplo, los órganos cerca a lo que es la cavidad abdominal o la cavidad pélvica. Hablemos ahora de la boca. En la digestión se lleva a cabo dos formas de digestión. Lo que es la digestión mecánica, que como su mismo nombre nos está indicando, digestión mecánica, se da a través de lo que es el movimiento. Y la digestión química es cuando participan diferentes sustancias químicas. En el caso ahora de lo que es la boca es el tubo de entrada o el inicio del tubo digestivo. Y va a realizar digestión mecánica. Con ayuda de la lengua se desplazan los alimentos. Con ayuda de los dientes, ¿sí? Miren, observen acá los dientes, se va a permitir realizar diferentes acciones. Por ejemplo, los incisivos van a cortar, los caninos van a desgarrar y los premolares y los molares van a triturar el alimento. Entonces, ahí se realiza lo que es la digestión mecánica. Ahora, observen bien acá, los dientes, lo que se puede visualizar o proyectar en los dientes es la corona. Entre la encía y la corona tenemos el cuello. Dentro de la encía tenemos lo que son las raíces. Ahora, en la boca también se lleva a cabo lo que es la digestión química, gracias a lo que es la amilasa salival. Recuerden ustedes que en esta zona vamos a encontrar las glándulas salivales, una estructura accesoria o una glándula anexa. Entonces, las salivas, de manera conjunta, van a realizar la producción de saliva. La saliva tiene una enzima llamada amilasa salival y esto permite que los alimentos que se encuentran en la boca se vayan fragmentando, se vayan dividiendo. En este caso, se vayan dividiendo en almidones o en maltosa, que son carbohidratos mucho más pequeños. Muy bien, continuamos. Después de lo que es la cavidad oral o lo que es la boca, vamos a encontrar la faringe. Recordando que la faringe es un tubo de unos 14 centímetros aproximadamente y que es un órgano o es una estructura que pertenece tanto a la parte respiratoria como a la parte digestiva. En el caso de la parte digestiva, conduce el bolo alimenticio que ya se ha formado en la boca. Tenemos, cuando la faringe tiene conexión con la parte nasal, se le denomina nasofaringe. La parte media de la faringe se denomina orofaringe. Y la parte inferior, ¿sí? La parte inferior de la faringe se denomina hipofaringe. O también lo pueden encontrar como laringofaringe. Hemos hablado acerca de lo que es la boca. Posteriormente hemos hablado ya de la faringe y ahora nos enfocamos a lo que es el esófago. Bien, el esófago es un tubo largo que va a permitir, ¿sí? Va a permitir que por el transporte de lo que es el bolo alimenticio, pero eso es gracias a los movimientos peristálticos que se realizan en ese órgano. ¿Desde dónde comienza el esófago? El esófago comienza desde la sexta vértebra cervical, ¿sí? Sexta vértebra cervical. Y tenemos, como está cerca la parte cervical, esta zona se le denomina esófago cervical.
todo lo que concierne a la parte torácica se le llama esófago torácico. Y justo cuando pasa lo que es el diafragma, se le denomina, recuerden, diafragma, músculo respiratorio. Cuando pasa el diafragma, a esta zona se le denomina esófago abdominal. 3 regiones. Esófago cervical, torácico y abdominal. Ahora, decíamos que la digestión es una función que permite la transformación del alimento en nutrientes. Muy bien, de sustancias complejas se forman sustancias sencillas, sustancias simples. Ahora, en la boca, que es lo que hemos trabajado, que es la entrada del tubo digestivo, se va a producir un jugo digestivo, que es la saliva. Esa saliva va a contener una enzima, que es la amilasa salival, conocida como tialina. No tialina, tialina no, tialina. Entonces, ¿cuál es la función de la saliva acompañada de la enzima? Es que el alimento que llegue a la boca realiza un proceso mecánico. Posteriormente, ese proceso químico, ahí entran a tallar estas sustancias, va a permitir que el alimento, todos los alimentos, en este caso, hechos de carbohidratos, se vayan degradando, o sea, se vayan fragmentando. Igual, por ejemplo, pasa en lo que es el estómago. En el estómago se produce lo que es el jugo gástrico. En ese jugo gástrico hay una enzima llamada proteasa. La proteasa o la amilasa también. Pero bueno, proteasa. Las proteasas se encargan de, a la altura del estómago, de romper o de fragmentar los alimentos hechos de proteínas. Asimismo tenemos acá el páncreas. El páncreas tiene un jugo digestivo, que es el jugo pancreático. Él va a tener 2 enzimas, lo que es la amilasa y lo que es la proteasa y lo que es la lipasa. Estas enzimas van a permitir que el páncreas siga fragmentando más el alimento. En este caso, fragmente los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. O sea, que el alimento, luego bolo alimenticio, ya en el estómago lo que es el quimo, con ayuda de estos jugos y del jugo que da lo que es la bilis y lo que es el jugo intestinal, permita lo que es la producción de lo que es quimo a kilo. El intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado produce lo que es el jugo intestinal. Tiene sus respectivas enzimas y ayuda a degradar este tipo de alimentos. Ahora, la bilis, ¿sí? La bilis es un jugo digestivo, pero que lo produce lo que es el hígado. El hígado, en este caso, ayuda a fragmentar la bilis, básicamente ayuda a fragmentar los alimentos hechos a base de grasas. Entonces, como se habrán dado cuenta, diferentes órganos digestivos van a elaborar jugos digestivos y cada uno de estos jugos digestivos tienen diversas enzimas que van a permitir que de una manera rápida, pues, se fragmenten los alimentos a nutrientes. Fragmente lo que son carbohidratos, lo que son proteínas, lo que son lípidos. Y de esta manera, pues, se dé lo que es la formación de nutrientes. Vayan a la sangre y, por ende, vayan a nutrir a cada uno de los órganos del cuerpo. Y, por ende, se logre el buen funcionamiento de nuestro organismo. Muy bien, entonces, en esta clase solamente hemos hablado, bueno, de la parte introductoria, de lo que es el sistema digestivo, pero también hemos hablado acerca de lo que es el tubo digestivo, parte de lo que es el tubo digestivo, es decir, boca, faringe y esófago. Ya en la siguiente sesión número 2, pues estaremos hablando ya y completando toda esta información que conlleva al sistema digestivo. Cuídense, hasta luego. El sistema digestivo tiene 3 funciones principales. Ingerir los alimentos, desdoblarlos para que los nutrientes puedan ser absorbidos y eliminar lo que no se puede digerir. Ingestión. La digestión mecánica es la masticación de alimentos para romperlos y convertirlos en trozos más pequeños. También incluye la acción de los músculos lisos del estómago y el intestino delgado que se encargan de mezclar los alimentos. Una vez que se haya iniciado la digestión mecánica, una enzima digestiva en la saliva comienza a desdoblar los carbohidratos. La digestión química es la acción de las enzimas para desintegrar grandes moléculas en pequeñas moléculas que pueden ser absorbidas por las células.
La amilasa, una enzima que se encuentra en la saliva, inicia el proceso de digestión química al desintegrar los almidones en azúcares. El esófago. Cuando la lengua empuja la comida masticada hacia el fondo de la cavidad bucal, estimula el reflejo de tragar. Los movimientos de la lengua fuerzan el alimento para que lleguen a la parte superior del esófago. El esófago es un tubo muscular que conecta la faringe, o garganta, con el estómago. La pared del esófago está cubierta con músculos lisos que se contraen rítmicamente para mover el alimento a través del sistema digestivo en un proceso llamado peristaltismo. Los movimientos peristálticos continúan por todo el tracto digestivo. Incluso si una persona estuviera de cabeza, el alimento sería transportado hacia el estómago. Cuando una persona traga, una pequeña placa de cartílago, llamada epiglotis, cubre la entrada a la tráquea. Si esta no es cubierta, el alimento puede entrar en la tráquea y causar que la persona se ahogue. Cuando esto sucede, el cuerpo responde iniciando un reflejo de tos, para expulsar el alimento e impedir que entre a los pulmones. El estómago. Cuando el alimento sale del esófago, atraviesa un músculo circular llamado esfínter y llega al estómago. El esfínter entre el esófago y el estómago es el esfínter cardíaco. Las paredes del estómago están compuestas por 3 capas superpuestas de músculo liso involucradas en la digestión mecánica. Estos músculos, al contraerse, ayudan a desdoblar aún más los alimentos y los mezclan con las secreciones de las glándulas que revisten las paredes internas del estómago. Las glándulas estomacales, llamadas glándulas gástricas, secretan una solución ácida, que reduce el pH en el estómago a un valor cercano a 2. Si el esfínter de la porción superior del estómago no cierra bien y permite una filtración, este ácido puede entrar al esófago y causar lo que se conoce como acidez. La acidez del estómago es favorable para la acción de la pepsina, una enzima que participa en el proceso de digestión química de las proteínas. Las células que recubren el interior del estómago secretan una mucosidad que evita que la pepsina y la acidez dañen las paredes del estómago. Aunque la mayoría de la absorción ocurre en el intestino delgado, algunas sustancias como el alcohol y la aspirina son absorbidas por células que recubren el estómago. Cuando la cavidad del estómago está vacía, tiene una capacidad aproximada de 50 mililitros, pero cuando está llena se puede expandir y alcanzar una capacidad de 2 a 4 litros. Las paredes musculares del estómago se contraen y empujan el alimento por el tracto digestivo. La consistencia del alimento se parece a una sopa de tomate cuando pasa por el esfínter pilórico, en la parte inferior del estómago, hacia el intestino delgado. Una vez los alimentos salen del estómago, pasan a llamarse quimo. Es importante saber que el quimo se forma por los movimientos de contracción que poseen las paredes musculares del estómago, y por la acción proteolítica de la pepsina y del ácido clorhídrico. El intestino delgado. El intestino delgado mide cerca de 7 metros de longitud y es la parte más larga del tracto digestivo. Se le llama delgado porque tiene un diámetro de 2.5 centímetros, en comparación con 6.5 centímetros de diámetro que tiene el intestino grueso. Los músculos lisos de las paredes del intestino delgado continúan el proceso de digestión mecánica y siguen empujando el alimento por el tracto digestivo por peristaltismo. La terminación de la digestión química en el intestino delgado depende de 3 órganos accesorios, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. El páncreas cumple 2 funciones principales, la producción de enzimas que digiere carbohidratos, proteínas y grasas y la producción de hormonas. El páncreas secreta un fluido alcalino que aumenta el pH en el intestino delgado hasta alcanzar un valor ligeramente mayor que 7, para crear un ambiente favorable para la acción de las enzimas intestinales. El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo y produce la bilis, una sustancia que ayuda a disolver las grasas. Cada día se produce cerca de 1 litro de bilis. El exceso de esta sustancia se almacena en la vesícula biliar y es liberada en el intestino delgado cuando es necesaria. La digestión química ha finalizado y la mayoría de los nutrientes de los alimentos han sido absorbidos del intestino delgado hacia el torrente sanguíneo, a través de estructuras alargadas llamadas vellosidades, que aumentan el área de superficie del intestino delgado, la cual equivale aproximadamente a la misma superficie que una cancha de tenis. El intestino grueso. Es la porción final del tracto digestivo.
Mide 1.5 metros de largo e incluye el colon, el recto y una pequeña extensión con forma de saco llamada apéndice. El apéndice no tiene una función conocida, pero se puede inflamar y causar apendicitis. Si se inflama, es muy probable que el apéndice tenga que ser extraído quirúrgicamente. Algunos tipos de bacterias habitan normalmente en el colon, estas bacterias producen vitamina K y algunas vitaminas B que luego el cuerpo puede utilizar. Una función primaria del colon es absorber el agua del quimo. Los materiales no digeribles entonces se vuelven más sólidos y se denominan heces. El peristaltismo continúan moviendo las heces hacia el recto, causando que las paredes del recto se ensanchen. Esto inicia un reflejo que causa que el esfínter muscular final se relaje y las heces sean eliminadas del cuerpo a través del ano.